Muy buenas noches, muy complacidos de estar en vuestros hogares acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Edición de hoy jueves 4 de mayo del año 2023. Oscar Ferraro, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Marcos? Excelente. Rubén Ovelar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. Hola, Oscar. También las buenas noches a toda la audiencia que nos sintoniza los lunes y jueves a las 21:30 para ver La Noche Menos Pensada. Ya estamos en el quinto mes del año, ¿eh? Increíble, ¿eh? Sorprendente. Sorprendente. Parecía que no llegaban nunca, por ejemplo, las elecciones. Y ahora ya es historia. Ya es historia. Ya es parte de la historia, rápidamente. Sí. Bueno, ahora viene un momento importante, ¿verdad? Porque pasaron las elecciones, pero queda un nuevo presidente y queda con muchos desafíos. Con muchos desafíos. Y uno de ellos... El que vamos a enfocar esta noche. El que vamos a tocar esta noche, ¿verdad? Que exacto. Es un desafío es importante. Muy importante, ¿verdad? Nacional como internacional. También se juegan por acá unas cuestiones del Mercosur, ¿verdad? Hay muchas actividades que va a tener que el nuevo gobierno tener una mentalidad clara, precisa. Y Itaipú es algo que está ahí pendiente de una buena discusión. Es un tema importante, pero al igual también que la seguridad, igual que el proceso económico que tiene que sustentarse y mantenerse, la salud que está en déficit, la educación también que está medio aplazada, y Itaipú que está ahí en ciernes, que hoy tiene que ponerle el ojo al nuevo gobierno, otro desafío grande. Es un gran desafío mirad las coincidencias que se dan. Hace 50 años se firmaba el Tratado de Itaipú bajo un gobierno colorado. 50 años después, el mismo partido que está en el gobierno, en aquel entonces está también ahora, y es el que tiene que volver a negociar el anexo C del Tratado de Itaipú, ¿verdad? Que es el que vence este año. Sí. Entonces, bueno, decís, ¿será lo mismo? Esa es la gran incertidumbre. Espero que sea para mejor. Claro. No, por todos esperamos mejor. Sí, lo que le convenga al país. Y para hablar del tema, esta noche la tenemos acá ya en nuestros estudios a la ingeniera Mercedes Canese. Ella fue viceministra de Minas y Energía y por supuesto muy conocedora del tema energético, igual que su padre, Ricardo Canese. Sí, así claro. que tenemos promesa de que vamos a aclarar muchas dudas con respecto a lo que fue, es y será Itaipú. Me gustaría inclusive preguntarle a la ingeniera que nos recuerde los orígenes. ¿Por qué nació Itaipú? Los antecedentes de un conato bélico inclusive. Seguro que te conoces todos estos detalles. ¿Y qué te parece si ya hacemos la pausa para invitarla acá? Excelente. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta ustedes a través de los canales 17 en la grilla de Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV y nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Bien, como ya les anunciamos, se encuentra con nosotros en nuestra mesa de trabajo la ingeniera Mercedes Canese. Ella fue viceministra de Minas y Energía, ella es catedrática de la Facultad de Ingeniería y por supuesto tema Itaipú. Nos decía un poco Rubén antes del corte, ¿por qué surge Itaipú? Cuando que Brasil pudo haber construido la represa en su territorio, ¿por qué se hace con Paraguay? Porque había un conflicto de interpretación de fronteras en aquel entonces, que inclusive llegó a ciertos conatos de violencia en la frontera. Así fue, Marcos. Bueno, muy buenas noches también a Oscar y a Rubén. Es un gusto estar con ustedes acá en TV Unión y también estar con todos los oyentes, los televidentes. Efectivamente, hubo una intención de parte del Brasil de que Itaipú sea enteramente brasileña. Había un proyecto de un ingeniero, Ferraz Marcondes, que él pretendía hacer un desvío del río Paraná. ¿En qué año eso? Eso fue antes de lo que fue ya la invasión de Puerto Renato en el año 65, ¿no es cierto? Fue antes del año 65. Y justamente en esa negociación, en esas idas y venidas con Paraguay, es que Brasil ocupa militarmente Puerto Renato con la intención de apoderarse de los Saltos del Loira, que sabemos muy bien por el Tratado de Límites con Brasil después de la Guerra de la Triple Alianza, que en realidad son de Paraguay, en partes iguales con Brasil también porque marca un límite de un río compartido como es el Paraná. Y finalmente, gracias a esa ocupación militar, la ciudadanía reaccionó. Era un momento también de dictadura, no era fácil que la ciudadanía reclame la soberanía, pero fue tan grande la afrenta que igual la gente se movilizó y consiguieron entonces
que Stroessner ceda, porque Stroessner tenía también toda la intención de favorecerle a Brasil, como efectivamente se demostró después con la firma del Tratado de Itaipú, y que llegue a un buen acuerdo con Brasil con el Acta de Foz de Iguazú. Estuvo detenido, parece ser, el extinto Conrado Papalardo Sí. ahí en ese evento. Sí, así es, él Que era cuenta esa autoridad en anécdota. ese momento. Claro, él cuenta esa anécdota que fueron con una delegación de paraguayos y los militares brasileños les apresaron por algunas horas, ¿verdad? En ese incidente también. ¿Cómo reaccionó Paraguay en aquella oportunidad? Y realmente la reacción de la De forma ciudadanía fue diplomática. muy importante. Claro, también una reacción diplomática, pero los estudiantes de los colegios, de las facultades, Ingeniería principalmente. de ingeniería, salieron y se movilizaron en contra, no era fácil en ese momento, Sí. pero lo hicieron igual, ¿verdad? En contra de esa invasión a Puerto Renato, y fue un conflicto que duró varios meses y finalmente sale el Acta de Foz de Iguazú que reconoce que el 50% de la energía que se iba a generar iba a ser de Paraguay, que Brasil iba a tener el derecho de preferencia, que es muy importante porque ese derecho de preferencia en derecho comercial significa la oportunidad de igualar una mejor oferta Claro. que pueda hacer un tercero para el socio de una empresa, en este caso de Itaipú, y a justo precio además, dice el Acta de Foz de Iguazú. Lastimosamente, cuando se firma el Tratado de Itaipú, que fue hecho entre cuatro paredes sin que realmente la ciudadanía participe, y se publica el 26 de abril del año 76, ahora justamente se cumplen los 50 años, ¿verdad? Y por eso estamos acá, ya se conoció el contenido después de publicado y se olvidan de la palabra preferente y también se olvidan del justo precio. Sí. Hay otro detalle no menor que fue, a ver, aclárame si fue antes o después de la firma del Tratado de Foz de Iguazú, en que estuvo fugazmente por Paraguay el secretario de Estado de Estados Unidos. Fue en ese contexto. Algunos De le un ras. atribuyen, claro, algunos le atribuyen a Estados Unidos que gracias a ellos llegamos al Acta de Foz de Iguazú, porque claro, era como una efervescencia ciudadana en contra de esa afrenta, como decía, que hubo en el territorio paraguayo. Pero pudo haber existido una suerte de presión, porque si no, no puede ser tanta coincidencia la venida de un Sí. americano con... Yo creo que sí, que Sí, ellos presiona influyeron, Brasil. De hecho. habrán presionado, porque para ellos era más importante que Stroessner permanezca en el poder, y esto le dejó Claro. en una situación incómoda a Stroessner, que siempre fue tan complaciente con Brasil, y ahora la ciudadanía le estaba pidiendo la cabeza, ¿verdad? Entonces optó nomás por no perder la cabeza y llegaron a un acuerdo que fue, por ¿Cómo es suerte, que el importante, ¿verdad? se firma el Tratado de Itaipú y, casi cronométricamente va surgiendo, el inicio de obras y rápidamente Sí. va todo encaminado? Había Sí. una necesidad brasileña de cuestión energética, pero también Sí. evidentemente había otros intereses para que sí o sí se concrete la represa. Yo creo que sí, ambas cosas. Tanto la necesidad del Brasil, y de Paraguay también. Sí. Obviamente Paraguay iba a consumir muy poca energía, pero la gente un poco de más años se acuerda que la ANDE empezó a aplicar el factor térmico. Había sobrecostos en la tarifa de Sí, la recuerdo. ANDE porque no había suficiente agua en Acaraú, justo hubo como una sequía también, pero también Acaraú tenía límites de producción y la generación térmica era Sobreprecio térmico carísima. se llamaba eso. Sobreprecio técnico, exactamente, Sí. ¿verdad? Y imagínense lo que habrá sido eso para Brasil, sabiendo ellos que iban a tener energía subsidiada de Paraguay, no a precio de mercado, ¿verdad? Claro. Pero, Sí. perdón. Adelante. No, pero lo que significó la represa para la economía paraguaya fue algo fantástico, ¿verdad? Porque La hubieron construcción. cambios extraordinarios, ¿verdad? Claro. Yo recuerdo más Sí. desde el punto de vista de medios de comunicación y publicidad. Ese fue un antes y un después. Muchos años de bonanza para Sí, Paraguay, Un increíblemente. crecimiento en los medios de Económico. comunicación como nunca hubieron. Sí. En todos los rubros fue eso, Oscar. No, ya sé, pero yo me estoy refiriendo a algo del cual nosotros fuimos testigo directo, ¿verdad? Sí, en la parte de medios. En la parte de medios. Sí. Sí. En realidad yo muchas de estas cosas justamente sé gracias a los medios, que investigué también y con Ricardo porque no lo viví, ¿verdad? Entonces ahí el aporte es interesante, pero lo que quería mostrarles, porque claro, existe esa cuestión de que con Itaipú crecimos muchísimo, ¿no es cierto? Y durante la construcción sí, pero especialmente los varones de Itaipú, ojo, ¿verdad? Sí, Sí, cierto, bueno. hubo un buen económico en general. Eso Pero- fueron ya sobrevalorados, Pero- ¿verdad? Pero si se gráfico, por fijan favor. acá, esta es la participación del Producto Interno Bruto de Paraguay en porcentaje sobre cada sector económico. Y si miramos el celeste, vamos a ver que el sector industrial
en los años 60 tenía más del 30% de participación en el Producto Interno Bruto, sin embargo ahora estamos en el orden del 20%. O sea que realmente Itaipú no sirvió para que nos industrialicemos. Una vez concluida Itaipú, obviamente que hubo un boom durante la construcción, pero terminó de construirse Itaipú y ahí... O sea que nos hemos aprovechado nosotros. No recibimos los beneficios que correspondían y que nos prometían también, ¿verdad? Porque Stroessner también decía, no, pero no vamos a ganar con Itaipú, pero todos vamos a tener energía eléctrica, la energía eléctrica va a ser casi gratis, y eso no se cumplió, ¿verdad? Después había el viejo discurso que decía que Paraguay solo puso el agua. Claro, y ese era el argumento, ¿verdad? Pusimos el agua nomás porque nosotros, por eso no podemos exigir nada, ¿verdad? Porque solamente pusimos el agua. Y además vamos a recibir muchos beneficios. Y bueno, yo quiero saber nomás si se puede, por ejemplo, explotar petróleo haciendo el pozo pero sin tener petróleo, ¿verdad? Evidentemente que el agua es la comparación. Lo más importante, y no solamente el agua, porque en el río Paraguay también tenemos agua, sino que esa diferencia de altura, que es lo que hace el caudal, la diferencia de altura es lo que hace que la generación de energía sea tan importante, y ahí están los saltos del Guairá que fueron reconocidos en el Acta de Foz de Iguazú, ¿verdad? ¿A qué atribuís que en estos 50 años Paraguay siempre tuvo una postura muy flexible, muy complaciente con Brasil? Sea el gobierno que sea, ¿verdad? Dictadura o de democracia, siempre ellos llevaron la parte del león. Yo creo que se canjean intereses personales a cambio de la soberanía de Paraguay. En su momento, bueno, Stroessner terminó su exilio en Brasil, ¿no es cierto? O sea, él evidentemente recibió muchos beneficios personales del relacionamiento que tuvo con Brasil, así como se generaron también los varones de Itaipú, que algunos de ellos fueron presidentes de la República después, no solamente Guasmosi, González Cubas Grau también, ¿no es cierto? Y hasta hoy tiene muchísimos negocios del Estado, ¿verdad? Entonces ellos sacan beneficios personales a cambio de entregar, porque lo más valioso que tiene un país es justamente sus recursos naturales, su soberanía, y bueno, lo entregan a un precio, inclusive yo diría quizás subvalorado, para sus beneficios personales. Y eso ha sido casi todos los gobiernos. Los únicos gobiernos que de alguna forma defendieron la soberanía de Paraguay fueron los de Nicanor, con unas pequeñas mejoras, y el de Fernando Lugo. Después el resto, lastimosamente, y tenemos el caso de Caartes, con el acuerdo Caartes-Macri, que se da en Yacyretá, pero es lo mismo, y Aldo Benítez con el acta secreta, con la reducción de la tarifa, y bueno, ahora no esperamos algo distinto de Santi Peña, ya que él está sujeto al cartismo también, ¿verdad? Y ahí sí que está clarísimo que los negocios de frontera son más importantes que la soberanía hidroeléctrica. Ojalá no sea así, ¿verdad? Mercedes, te quiero hacer una pregunta, porque ¿por qué razón creo que el 26% nomás del uso de las energías está hecha por las hidroeléctricas? ¿Verdad? Comparando 18% en este momento. ¿Es? 18%. Perdón, 18%. Y biomasa 41% y derivado del petróleo 41% también. También, ¿verdad? Es decir, la biomasa y el consumo de petróleo son iguales. Y Ahora cuando que mismo nosotros tendríamos 82% en total. Sí. De lo que no es hidroeléctrica, ¿no? Que no es hidroeléctrica. Y las hidroeléctricas solamente tienen un 18%, ¿verdad? Es así. Significa la Ahora falta de mismo aprovechamiento de Paraguay de una energía limpia, moderna, limpia, y nuestra. renovable, 100% Renovable. ¿Por qué? paraguaya. Entonces la pregunta viene acá, es ¿por qué? Sí. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque somos un país poco industrializado, entonces usamos poco energías modernas como es la eléctrica, por ejemplo, en vez de usar tanta biomasa. Y porque también nuestro sistema de transporte público no descansa en una energía mucho más eficiente para el transporte como es la energía eléctrica. Y eso también es algo para cuestionarle a la dictadura, porque ellos ya sabían que íbamos a tener energía, y por qué no electrificaron nuestro ferrocarril que era leña, por qué no potenciaron los tranvías en vez de destruir todos esos sistemas, ¿no es cierto? Cosa que arrastramos hasta ahora. Y volvemos a lo mismo, de nuevo, intereses empresariales particulares, de los dueños de las empresas de transporte, de los que hacen la importación de combustibles, de la patria contratista que se beneficia con los baches también, ¿verdad? Porque importan asfalto, porque arreglan los baches, etcétera. Entonces ellos prefieren que sigamos con el transporte a combustible antes que eléctrico. Mercedes, una consulta.
Hoy Sí. estás manifestando que solamente el 18% de la producción hidroeléctrica es consumida por Paraguay. En un No, sup- es no. de la matriz. De la de la sí. matriz. Sí. Ok, Del sí, con el consumo- 18% del consumo total, Sí, nosotros es aprovechamos la parte electricidad. hidroeléctrica. Sí. Vamos a suponer un caso en que todo el sistema de transporte público ingrese con uso de energía eléctrica proveniente de las hidroeléctricas. ¿A cuánto ascendería dentro de la matriz de los 18% hoy? Y la verdad es que tendría que hacer los cálculos para saber, porque no hay una sustitución del 100%. Ustedes saben que una parte de los derivados del petróleo se usan en vehículos particulares, que es un proceso más lento de Claro, sustitución. de cambio. Y que tampoco no es más, no vuelve el sistema más eficiente, porque no soluciona el problema del congestionamiento. Claro. La movilidad individual no soluciona el problema del congestionamiento. La movilidad Salvo que haya eléctrica. un sistema de transporte público eficiente. Exacto, eso sí. Claro. Porque ahí está un poco la diferencia entre transporte eléctrico y movilidad eléctrica. Movilidad eléctrica se le llama a que tu auto en vez de ser a combustible sea eléctrico. Eléctrico, Eso sí. no modifica el sistema, o sea, no hace un grande cambio en el sistema porque el congestionamiento sigue, Sí. un consumo muy grande de energía individual sigue. En cambio, sí hay una modificación de tu matriz energética cuando vos pasás al transporte eléctrico, porque ahí sí, masivo, porque ahí sí entonces dejas de usar tu vehículo particular. Ahí hay un cambio así realmente claro. en el... Y hay que hacer los cálculos, la verdad que no tengo en mente, pero es importante el consumo del transporte. Pero hay también un tema, Sí, que la electricidad no puede llegar a todos los rincones que hubiésemos querido de Paraguay, ¿verdad? Eso se debía porque nosotros teníamos un cable muy, disculpame sí, el famoso monofásico. el Sí, famoso, exactamente, sí. ¿verdad? Entonces, recién ahora creo que hay un sistema de 500 kV, algo También así. la Vos transmisión me, mejoró. me corregí en esos términos técnicos, por favor. Pero lo importante es pensar que durante 45 o 50 años nosotros teníamos que traer con un alambrecito chiquitito la electricidad de una de las hidroeléctricas más grandes del mundo. Justamente Entonces, por eso. ¿cómo se entiende eso, Sí, Mercedes? por eso es que yo creo que en el acuerdo Lugo-Lula hay cosas que nosotros negociamos y peleamos con mucha firmeza, pero hay cosas que nosotros no pedimos. Por ejemplo, nosotros no pedimos una línea 500 gratis para el Paraguay. Eso fue, Brasil metió en la propuesta. Vamos a incluir dentro de este acuerdo una línea 500 kV entre Itaipú y Villa Ayes, sin costo para el Paraguay. ¿Y por qué fue eso? Yo creo que fue una reparación histórica que hizo Brasil, porque lo que nosotros sí le reclamamos es que nosotros ni siquiera podíamos acceder a nuestra energía y que nos estaba faltando energía en nuestro sistema metropolitano, y que eso lo culpa a ellos también, porque ellos siempre hacían lobby con las autoridades paraguayas, ¿verdad? Y siempre había como una complicidad. Entonces, para mí, todo lo que hacen las autoridades eléctricas de nuestro país para que nosotros no usemos nuestra energía, tener las líneas de mala calidad, monofásicas, no tener una Eso, transmisión de claro. calidad, ellos hacen así a propósito, haciéndole el favor a Brasil a cambio, obviamente, Porque- de algo, ¿verdad? Porque yo no entiendo, si tenés una hidroeléctrica Sí. monstruosa, estoy hablando de la más grande en ese entonces de producción Sí. hidroeléctrica del mundo. Del mundo. Empezá a pensar en eso. La más grande productora de electricidad en el mundo. Y vos tenés un cablecito chiquitito para traer hasta acá, y para llevar por todo el país, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es un problema de gestión, yo creo que pues ya sé, pero es una gestión de inutilidad nuestra. Sí, Disculpame. sin lugar a dudas, Porque, claro. porque Sin lugar a dudas, eso es es nuestro ¿sabes qué? problema. No pensar en grande, Claro. es pensar en chiquitito, recibiste ya tu platita, basta, no hay que pensar. Casi todos los... No teníamos luego la carrera de ingeniería eléctrica en Paraguay. Teníamos solamente, en un principio hasta los años 60 casi, solamente ingeniería civil, que abarcaba todo. Sí. Después se creó la segunda carrera, que fue ingeniería industrial, que es una carrera que se abrió a mediados de los 60. Ingeniería electromecánica recién después de los 70 se abrió, electromecánica, pero todos los ingenieros eléctricos de nuestro país en ese momento estudiaban en Brasil o en Argentina, y la mayoría en Brasil. Entonces, y sabemos cómo es la diplomacia brasileña, ¿verdad? Yo no le estoy criticando a los ingenieros que estudiaron en Brasil, tengo muchos amigos que llevo en Argentina que son colegas que estudiaron en esos países,
pero qué débiles fuimos nosotros, que ni siquiera pudimos formar nuestros propios profesionales sabiendo cómo la diplomacia brasileña trataba de influir en nuestros ingenieros para que tomen la posición brasileña como efectivamente pasó con la gran mayoría. Te voy a interrumpir ahí, pero me lo dijo una persona de la Universidad Nacional, dijo en una reunión, ¿verdad? Un técnico, que todos los ingenieros en ese ramo eran entrevistados por la embajada brasilera. Y él dijo, yo también fui entrevistado por la embajada brasilera acá, entrevistado en todos los sentidos, que todos sabían. Obvio, cuando entrevistas a eso, te estás diciendo que nosotros somos los dueños y queremos saber qué es lo que pasa. Sí. Pero él nos dijo así taxativamente, todos los ingenieros eran entrevistados por la embajada brasileña. Y eso es muy lamentable realmente que nos pasa hasta ahora, que hay muchos técnicos que defienden lo que Brasil plantea. Es más, ahora mismo nos pasó también en el ámbito de la Cancillería, cuando Moreno Ruffinelli y otros diplomáticos o especialistas en Derecho Internacional de la Cancillería salieron a decir que Paraguay no podía exigir el precio justo de la energía, no podía exigir ejercer su soberanía, o sea, un desconocimiento inclusive al derecho internacional en función de intereses brasileños. Una actitud muy entrevista. Muy entrevista. Bien, ¿te parece si vamos a un corte brevemente? Enseguida no? Regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestra invitada esta noche es la ingeniera Mercedes Canese, ex viceministra de Minas y Energía. Estamos hablando del tema Itaipú a 50 años de la firma del tratado y el año en el que se tiene que renegociar el anexo C. Ingeniera Mercedes, con frecuencia las veces que se recurre a Itaipú cuando se requiere información pública, alegan el tema de la binacionalidad. Un argumento un poco gastado, totalmente tomado de los pelos muchas veces, para no informar. Lo hemos asumido nosotros como sociedad de comunicadores, a tal punto que tuvimos que, vamos a recurrir ahora a nivel internacional, porque Itaipú nos niega información pública. Bueno, ¿existe, digamos, a nivel internacional el tema de la binacionalidad para negar información? No existe. Es un argumento que solamente aplican en Paraguay. Justamente el ingeniero Germán Escauriza visitó la represa que tienen en común Estados Unidos y Canadá, que funciona en las cataratas del Niágara, que es una represa hecha con criterios similares a los de Itaipú, y se mataron de la risa cuando les dijeron eso, que en nombre de la binacionalidad no se entrega información a los países. Y de hecho durante el gobierno de Lugo se introdujo la Contraloría a Itaipú para que analice las cuentas binacionales de Itaipú. Se informó de eso en el acuerdo Lugo-Lula y el informe estuvo en el año final, en el año 2021, ¿verdad?, donde dice que efectivamente la deuda espuria es ilegal. Es así, ¿verdad? Y entonces quiere decir que se puede y que es voluntad política del gobierno de turno mostrar transparencia en Itaipú, ya que son funcionarios paraguayos, los paraguayos nombrados pero por sobre todas las cosas, si algo hay de Paraguay, es del pueblo paraguayo, finalmente. Así es. Según la Constitución y según lo que entendemos por ser dueños, ¿verdad? Por pertenecer a una nación. Y si somos dueños, ¿por qué no vamos a saber lo que pasa? Es clarísima nuestra Constitución, porque la Constitución dice que la Contraloría está encargada de justamente controlar a todas las empresas de las cuales el Estado forme parte, incluyendo las multinacionales. Dice, ¿y qué es una binacional sino una multinacional estatal? ¿No es cierto? En matemática no vamos a dejar la matemática es matemática, no vamos a decir, porque es multi, no puede ser bi. Claro que puede ser bi, todo lo que es multi puede ser más de uno, ¿verdad? Sí. Y binacional, obviamente que puede ser. Entonces son excusas que lastimosamente tienen muchas veces la complicidad del Poder Judicial, de la Fiscalía, que tampoco, por ejemplo, estuvo investigando nada. Nosotros presentamos varias denuncias, justamente la Sociedad de Comunicadores también participó de la campaña Itaipú 2000, participa, ¿verdad?, la campaña Itaipú 2023, y presentamos denuncias cuando estaba Sandra Quiñones por este tema de la deuda espuria. Si salió el informe final, tienen que haber responsables, porque acá es muy importante también decir algo. Parece que estamos hablando de algo muy alejado de lo que es el sentir ciudadano en general, pero resulta que esa deuda espuria hizo
que entre el 2008 y el 2023, ahora nomás en marzo terminó la deuda, hayamos pagado 30.000 guaraníes de más por cada 100.000 guaraníes que le pagamos a la ANDE, por una deuda que no tenía que existir. O sea, imagínense de lo cada que es 100.000, 30.000 estamos pagando de más. Estuvimos pagando de más hasta marzo de este año. Más de 15 años. Y sí, 15 años, desde el 2008 Sí. hasta ahora. ¿Cuánto significa eso en dinero ahora? ¿Por qué se estaba Son pagando 14 mil millones de dólares en Mercedes? dinero. 14.000 millones. Sí, Lo de dólares mismo que Paraguay, sí. lo mismo que Costa Itaipú, 12.000, ¿verdad? Esto es porque la deuda espuria se genera, eso también es interesante que la ciudadanía conozca el origen, ¿verdad? Las empresas brasileñas alegaron problemas económicos para no pagar la tarifa Itaipú, que de acuerdo al tratado tienen que ser igual al costo. Entonces dijeron no podemos pagar y las autoridades cómplices de Paraguay aceptaron. Pero con resoluciones del Consejo de Administración y del Directorio Ejecutivo que de ninguna forma puede modificar un tratado, ¿verdad? Por la pirámide Claro. de Kelsen. Entonces se acumuló una deuda. Y esa deuda en el gobierno de Guasmosi, en vez de que cada país pague lo que llevó de más, o llevó por debajo del costo, en el caso de Paraguay fue un 2%, en el caso de Brasil fue un 98%, se sumó a la deuda de Itaipú. Y además, ¿quién fue el que le prestó la plata a Itaipú para cubrir sus costos mientras se aplicó esa tarifa por debajo del costo? Y Electrobras, la misma que alegó tener problemas para no poder pagar la tarifa. O sea, el que te dijo yo no puedo pagar la tarifa porque no tengo plata, sí te dijo, o sea, es que yo te presto la plata para que vos pagues tus cuentas, ¿verdad? Por culpa de que no podés pagar la tarifa. Entonces, se sumó un negocio financiero también ahí. Y el cálculo que nosotros ya hicimos en el gobierno de Lugo y presentamos en la mesa de negociación y por eso se hizo la auditoría, fue que, ¿qué pasaba si Brasil pagaba ese 98% de la deuda, Paraguay el 2%, a la misma tasa de interés que le aplicó Itaipú a la ANDE cuando en el gobierno de González Macri no pagó su cuenta? La ANDE hubo una época que no pagó la cuenta, fue un interés del 1% mensual en dólares, muchísimo, ¿verdad? Bueno, ese mismo porcentaje, y ahí salía que la deuda tenía que terminar en el 2008. Sin embargo, seguimos pagando, ¿no es cierto?, hasta el 2023. Mercedes, durante el gobierno de Lugo que más conoces, Sí. todos estábamos hablando de la posibilidad de que los gastos sociales de Itaipú ingresen dentro del presupuesto Sí. general de la nación, de tal forma que el control sea hábil, sea Sí. fácil. Pero ¿por qué Así no fue. sucedió durante el gobierno Sí, de Lugo sucedió, eso? sí. Fue el único ¿Ingresó gobierno en dentro del que presupuesto general? ingresó en el presupuesto, sí. Todo lo ¿Y que... por qué hizo desaparecer entonces después del Congreso, posteriormente? Lo que hacía Lugo era todo lo que iban a ser gastos que se ejecuten a través de ministerios. Entonces, en el presupuesto se ponía la donación, digamos, de Itaipú, y después ya al entrar en el presupuesto de la institución, por ejemplo, el Ministerio de Salud, si eran hospitales o lo que sea, ya entraba también los egresos que el Ministerio de Salud iba a hacer como cualquier otro, sí, la partida de gastos como cualquier otro ingreso y egreso que tiene un ministerio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? El siguiente gobierno ya no hizo más eso, ya no envió más al Congreso el presupuesto de las donaciones y ya administró como quería, muchas veces también ya sin la gestión del ministerio correspondiente. ¿Y cómo ves el futuro con este nuevo gobierno? El tema de pasar gastos sociales a la estructura del presupuesto general. ¿Habría esa posibilidad? Porque se está hablando, se está presionando para que eso ocurra. Claro, ocurra. Inclusive llegamos a tener una ley sancionada que fue vetada por Abdo Benítez que proponía eso, que todos los gastos sociales pasen al presupuesto, ¿verdad? Firmado por muchos de los que ahora le apoyan a Santiago Peña también, ¿verdad? Entonces, yo no tengo ninguna esperanza en este gobierno, para ser sincera, porque los gastos sociales son una fuente de corrupción inmanejable, ¿no es cierto? O sea, el que agarra eso no sabe que nadie le va a controlar, que puede hacer lo que quiere con esa plata. Entonces no tengo ninguna confianza en que Santiago Peña pase por el presupuesto, así que si lo hace va a ser ¿De qué monto una se sorpresa. habla de gastos sociales de manera anual que maneja Itaipú? Y supera los 100 millones de dólares. Itaipú solamente más o menos serán unos 150, y después están los de Yacyretá también, que son más difíciles de saber cuáles son, porque en el caso de Itaipú, por lo menos en la memoria aparece, como gasto de responsabilidad socioambiental aparece en la memoria, entonces puedes saber más o menos y varía. ¿Por qué varía? Porque es la diferencia entre ingresos y egresos, que de acuerdo al tratado se tendría que aplicar como tarifa en el año siguiente y no se hace eso, sino que hace excedente justamente para
ablandarle a los paraguayos, ¿verdad? Que sean complacientes con las exigencias brasileñas. Y ese es el monto que va a aumentar ahora, porque, claro, ahora bajó un poco la tarifa de Itaipú, pero no se bajó totalmente. Entonces, va a aumentar la diferencia entre ingresos y egresos. En el caso de la parte paraguaya, que nosotros consumimos en la ANDE, nosotros hicimos el cálculo de lo que la ANDE pierde al no aplicarse una tarifa igual al costo para la ANDE, y son 203 millones de dólares adicionales. ¿Y cómo entra FOSEN ahí? FOSEN son los fondos estructurales del Mercosur. Es otra cosa. No tiene relación con No. Pero, perdón, es otra cosa. Justo nomás se dio la casualidad de que FOSEN financió la línea 500, por eso solamente. Sí, claro. Es otra cosa. Sí. Pero nos quedamos un poco, pasamos un poco de largo el tema, eso que hablabas vos, de que 30.000 guaraníes, de 100, 30.000. ¿Y qué pasa con ese dinero? ¿Cuánto llegó a ser y a dónde fue a parar? A Electrobras. ¿A Electrobras? Sí, el 100%. Porque esa plata, nosotros, ¿cómo funciona eso? Aproximadamente hasta el año 2021, que fue antes que empiece a bajar la tarifa de Itaipú, el 50% de nuestra factura de la ANDE es la tarifa de Itaipú. Y resulta que 2/3 de la tarifa de Itaipú es el pago de la deuda. ¿Sí? Entonces, esos 2/3 es lo que ahora van a desaparecer. ¿No es cierto? Entonces, si por cada 100.000 guaraníes de cuenta de luz que pagamos, 50.000 se iba a pagar la tarifa de Itaipú. Claro, y de ahí el 30.000, de ese 50.000, un 30.000 se iba a Electrobras para pagar la deuda. Más que nada, intereses ya. Nosotros estábamos pagando entonces. Estábamos pagando, hasta marzo. Hasta marzo. 15 años pagamos. Sí. De más. Pero toda la vida pagamos lo de la deuda, ¿verdad? Pero Ander, ¿cuánto necesita para...? Estaba diciendo Oscar de manera gráfica, cuando comenzaba hace 50 o 40 años o 30 años atrás, venía la energía eléctrica por un cablecito chiquito, y chiquito pues no había estructura. Sí. No había infraestructura. Pero ANDE necesita todavía una infraestructura nacional para distribuir... ellos hicieron un cálculo, ellos hicieron un cálculo con su plan maestro de transmisión, distribución y comercialización, de que necesitarían aproximadamente 4.000 millones de dólares en los próximos años para poner en condiciones, en los próximos 5 años, para poner en condiciones nomás la infraestructura eléctrica. 4.000 millones de dólares. Sí. Para poner en condiciones la infraestructura transmisión eléctrica. Y distribución. Transmisión y distribución, sí. Y ahí en distribución tenemos tremendos problemas, porque no es solamente que no hay una línea de transmisión suficiente de las hidroeléctricas hasta los centros de consumo, sino que tenemos todas estas líneas monofásicas que llegan hasta las zonas rurales, que nos sirven para la producción, ¿no? Nosotros necesitamos, por eso nos pasa esto, ¿verdad? Que nos desindustrializamos. Claro. Porque no, ahí está, ahí se ve mejor. Porque ¿cómo la finca campesina se va a industrializar si tiene una línea monofásica? No puede ni usar un motor, claro, muy costoso, ni una bomba de agua, no ni un sistema de riego, nada, ¿verdad? Y con los cortes que hay menos. Sí, Mercedes, eso es justamente lo que yo quería preguntar un poco. Sí. Resulta que nosotros tenemos esta producción de electricidad, pero que no puede llegar a eso porque no hay un cable, voy a decir, ¿verdad? Sí. No hay un cable, y en 50 años no se pudo haber pensado que ese era el problema de gestión. Totalmente. Problema de gestión. No, y por eso. Y estos son los mismos técnicos, porque ahora con el gobierno de Santi vamos a continuar con los técnicos colorados, que nos dicen, no nos tenemos que preocupar por el precio de exportación de la energía, lo que nosotros tenemos que hacer es consumir la energía. Y son tan caraduras, ¿verdad? Porque ellos mismos no hicieron nada para que la gente tenga infraestructura eléctrica de calidad, para que se pueda consumir la energía en Paraguay, ¿verdad? Entonces, y además es una contradicción que no existe, porque si lo que vos, está bien, tenés que consumir todo lo que puedas, con calidad, generando empleo, desarrollo, pero va a sobrarte todavía energía, y eso tiene que ser a precio justo. Hay una cosa nomás que yo te quiero preguntar, sí. Porque si no podemos llegar con esa electricidad al lugar donde están usando la energía en base a leña, o como le decías vos, biomasa. Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? Destruyendo, tirando árboles y bosques a lo que sea. Sí, y bueno, en parte sí, pero ahí también hay que hacer a lo mejor quizás una precisión técnica. Sí. Generalmente los combustibles, sean fósiles o renovables, como la leña, el carbón, etcétera, son muy eficientes para generar calor.
La electricidad, su mejor uso no es la generación de calor. Consumiría mucho. Sí, mucho. Va a salir más caro. Por eso es que las cerámicas, todo lo que son las industrias que usan calor, usan biomasa. Lo que tenemos que tratar es que la biomasa sea renovable. Eso no está mal. Usar biomasa en sí no está mal porque es un recurso que se puede renovar. El problema es que acá hacemos a costa de nuestros bosques, ¿verdad? Eso es lo malo que no... Y la energía eléctrica tiene que tener un uso más industrial y por eso decíamos el tema del transporte, ¿verdad? De mejora la calidad de vida en aquello donde es eficiente. La energía eléctrica es muy eficiente para la fuerza. ¿Y por qué decimos transporte eléctrico? Que ojalá alguna vez tengamos, ahora tengo la esperanza un poco por el piso, ¿verdad? Porque ya no hicieron, hace cuántos años están en el gobierno y no hicieron ni por qué lo van a hacer ahora, es que lo sustancial en un sistema de transporte eléctrico es que tiene mucha capacidad de transporte. ¿Verdad? No es lo mismo un micro, por más lindo que sea, que un ferrocarril con muchos vagones, un tren con muchos vagones. Ahora sabemos, la capacidad de transporte es mucho mayor y esa potencia tiene la energía eléctrica. Mercedes, con Bolsonaro el tema de la tarifa era lo que él decía, a su antojo, ¿verdad? Sí. Cuando menos mal que vino Lula, ¿verdad? Sí. Pero digamos que favoreció al Paraguay estas decisiones últimas con respecto a la tarifa. No, yo creo que no favorecieron en ningún sentido. Ni Justamente, no, porque él va a defender los intereses de su país. ¿Cómo ¿verdad? tendría que haber sido? Lo que nosotros tenemos que hacer es defender los nuestros. Bueno, nosotros tendríamos que... Resulta que la tarifa no puede bajar sin acuerdo de la parte paraguaya. O sea, no puede haber una modificación de la tarifa sin que Paraguay ponga también su firma, porque toda modificación se hace por consenso de Y acá fue unilateral. No, Paraguay firmó. El problema ahí es el entreguismo de nuestros consejeros, nuestros directores y obviamente el presidente de la República, que es el que les manda. Entonces se cometieron dos errores en el tema tarifa que denunciamos en la Fiscalía, porque hay responsabilidad ahí penal y económica y todo. El primer error es bajarle la tarifa de exportación al Brasil, que le ahorra a Brasil 371 millones de dólares, le ahorra al Brasil. Nosotros teníamos que haberle dicho a Brasil, no hay problema, vamos a bajarte la tarifa de Itaipú, pero pagarnos el precio de mercado. Y no querés pagarnos el precio de mercado, no hay problema, nos quedamos así como estamos, entonces no firmamos nada, ¿verdad? Si ustedes quieren que firmemos una reducción de la tarifa de exportación, precio de mercado. Y, en cambio, para la ANDE sí teníamos que haber bajado la tarifa. No engrosar 203 millones de dólares los gastos socioambientales que ahora pasa. Ahora va a pasar, ¿verdad? En vez de darle esa plata a la ANDE que necesita para infraestructura eléctrica. Y mejorar la tarifa también. Y va a bajar la electricidad. Y Santi Peña ya dijo que no. Santi Peña ya dijo que no, que es inviable la propuesta, ¿verdad? Ojalá que cambie. Bien, un breve corte. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Les recordamos que llegamos a ustedes a través de los canales 17 a través de Flow, 23 a través de Tigo, 28 a través de Copaco TV y nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Nuestra invitada esta noche es Mercedes Canese, ella fue viceministra de Energía y Minas, y por supuesto estuvimos hablando del tema Itaipú. No vamos a dejar de hablar del tema Itaipú, pero ahora vamos a hablar un poco de lo que dejó la reciente campaña electoral. Fuiste candidata para el Senado. Para la Diputación. Para la Diputación. Sí, así es, fui candidata a diputada por Central, por la lista 40 del Frente Guasuña Mongueta. Tuvimos un poco más de 15.000 votos, pero necesitábamos 32.000 para entrar. Pero qué golpe fuerte para Frente Guazú estas elecciones del domingo anterior. Sí, realmente un golpe fue muy fuerte. Un golpe muy fuerte, sí. Así ¿A qué se debe eso? Una baja participación. Bueno, yo creo que se cometieron muchos errores que vamos a ir evaluando todavía. No nos reunimos para evaluar y creo que va a ser algo muy necesario. En primer lugar, la división, ¿verdad? Creo que tendríamos que haber acordado entre todos juntos una propuesta unificada para la presidencia de la República. Y eso de alguna forma se refleja en la votación de la gente. La persona que más votos tuvo fue Esperanza Martínez, que estaba en la concertación, ¿verdad? Con Efraín y Sole. Y Efraín y Sole fueron los que salieron mejor posicionados en la oposición, ¿no es cierto? Entonces había un bloque del Frente Guazú que estaba con otra
propuesta parlamentaria que fue presidencial, perdón, que fue El caso de totalmente Euclides. marginal. Exactamente. Entonces, esa división yo creo que nos perjudicó muchísimo. Obviamente que también el ACB de nuestro presidente, ¿verdad? Fernando Lugo, que le sacó fuera, digamos, de la actividad electoral, porque claro, nosotros pensábamos hacer campaña con él también y él era el que encabezaba la lista. Obviamente eso también afectó, por más que él se esté recuperando, no tiene todavía una visibilidad pública, entonces eso es un proceso y yo creo que eso también nos afectó. Por otra parte, quiero rescatar que tanto Esperanza como Joana Ortega, también ella era candidata, entró diputada por Asunción, ganándole inclusive a los liberales. Muy buena. Entonces, creo que la gente también pide más liderazgos de mujeres. Es algo muy llamativo. Me parece bien. En el caso de Central, si bien yo no entré, también fui la más votada de la lista 40. Entonces creo que tenemos que hacer un cambio también en ese sentido, ¿verdad? Porque la mayoría de los líderes del Frente Guazú eran hombres. Y En el caso de la división, Mercedes, sí. La chapa de Euclides creo que no incidió en mucho, si tuvo 1.40% en las elecciones. O sea que la gente... Finalmente no restó votos. No restó votos a la concertación, pero sí dio una imagen dividida de la lista 40. Que eso es lo que... El golpe estuvo ahí. Entonces. Para mí que el golpe fue ese, ¿verdad? Fue mostrar esa división. No supimos nosotros llegar a los consensos. Ahí seguramente haremos mucha autocrítica. También para nosotros el desbloqueo fue así un problema. Yo no estoy en contra del desbloqueo, pero siempre nosotros decíamos queremos el desbloqueo también con el control del gasto electoral. Y ese control del gasto electoral jamás se dio. Entonces ahí sí las reglas del juego son muy desiguales. Quiero hacer una pregunta porque me llamó la atención. Alguien me dijo, esto es medio un cretinismo. Y yo digo, sí, porque la gente sigue pensando en los colores nomás. ¿Y por qué digo que son en los colores? Porque nosotros acá no vimos ninguna propuesta casi, muy poca. No se viralizó por lo menos, no se visibilizaron las propuestas de los candidatos. A tal punto que ni siquiera pudieron discutir eso en un foro. En un debate. No, en un debate. Entonces, me da la razón lo que me dijo esto del cretinismo, porque es como los colores. Y si vas a estar vos votando por los colores, quiere decir que te está olvidando de algo muy importante. No sé si estoy equivocado en eso, pero esa es la sensación que yo tengo al no existir el debate que me pueda hacer cambiar de opinión hacia un candidato. Bueno, pero también yo creo que estamos en medio de una crisis económica, ¿no es cierto? Cuando hay crisis económica, la gente tiene mucho menos posibilidades de elegir. Y eso es lo que nos cuenta la gente que estuvo, nuestros compañeras estuvieron trabajando en el control electoral, que ellos veían perfectamente, distinguían a las personas que vendían su voto. Era muy evidente quiénes vendían su voto. Y nos decían al mismo tiempo que jamás le iban a culpar a esa gente por vender su voto porque era gente muy humilde, ¿verdad? Entonces, yo creo que a propósito también hubo una contracción de la economía. Es cierto, una gran parte de la contracción de la economía fue la pandemia, ¿verdad? La crisis económica mundial, la guerra, no sé, de Ucrania, si querés decir. Pero ¿cómo puede ser que el Estado inclusive tenga una deuda flotante impresionante con las contratistas del Estado? Yo tengo muchísimos colegas ingenieros que ya embargaron todo lo que tenían, ¿verdad? Ya hipotecaron, quiero decir, todo lo que tenían, ¿verdad? Porque no, entonces, creo que esa parte que maneja el gobierno y que el gobierno tiene los recursos para pagarle por lo menos a las contratistas, mover un poquito la economía, ¿no es cierto? Eso a propósito no hicieron para que la gente por un 100.000 venda su voto, porque ya es lo más urgente que tiene y un 100.000 para una familia es mucho ya, porque son 5 o son más los integrantes que pueden votar y juntan ya una platita, ¿verdad? Entonces acá realmente se jugó con la enorme necesidad de la gente y no fue un voto, no es que la gente se fue feliz a votar por el Partido Colorado, porque no sé si ustedes se acuerdan, ese domingo no hubo caravana, no hubo bomba pú, no hubo fiesta, ¿verdad? Si nosotros ganamos iba a haber una gran fiesta, ¿verdad? Pero convengamos, Mercedes, de que al menos a ojos de lo que yo he visto, el Partido Colorado en muchos años no consiguió una victoria tan contundente como ahora. Senado, diputación, gobernación, mayoría absoluta en todo. Entonces, y eso no se daba hace mucho tiempo. En el 98 fue la última vez.
98. Pero ahí el desbloqueo para mí fue así, lo que, o sea, no lo digo como diciendo, no quiero más el desbloqueo, porque como me reafirmo, estoy de acuerdo con el desbloqueo, lo que quiero es que haya control del gasto, ¿verdad? Pero el desbloqueo le favoreció enormemente a los partidos tradicionales, también cabalgando sobre un error nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros con este sistema de desbloqueo teníamos que, yo digo como Frente Guazú y como otros sectores por el tercer espacio, teníamos que haber hecho una lista única porque ya había espacio para todos, ya no importaba más el lugar, todos podíamos estar juntos, ¿no es cierto? Sí. Nosotros insistimos mucho internamente dentro del Frente Guazú, pero lastimosamente no se pudo concretar. Sacar una lista única, ¿cómo era la concertación también? Es un error de planteamiento. Pasa en un equipo de fútbol. Los dos contendientes que están con 11 y 11 jugadores hacen una estrategia de juego y el más avesado, el que conoce mejor, juega de alguna forma. Y creo que así jugó el Partido Colorado. Sí, no, ellos... Todos estaban en condiciones iguales. Bueno, no, pero en realidad que como digo, a ellos les beneficia el desbloqueo. A ellos les beneficia enormemente. Porque primero son lista 1, están ahí arriba en primer lugar, rojo, fáciles de distinguir y de ver, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, éramos lista 40. Había que buscarnos ahí abajo, ¿no es cierto? Entonces, a ellos realmente les favorece mucho y después tienen... Las municipales del año ya ganaron con el desbloqueo. Pero con ese criterio, Payo estaba en el último, en la cola, con 9-11, y hizo una elección fantástica. Sí, única, porque especial. Para la presidencia no hay desbloqueo. El tema son las listas parlamentarias donde justamente Payo tuvo la mitad es la tercera fuerza hoy. Sí, metieron 6 personas. Sí, la mitad del electorado que tuvo para la presidencia. No, acá es una catástrofe total y hay que saber que hay muchas razones, ¿verdad? Yo creo que también el payismo supo canalizar la indignación de la gente. Y eso nosotros tenemos que ser muy autocríticos en ese sentido también, ¿verdad? ¿Qué hicimos mal? Por cómo se trasladó ese tercer espacio que le pertenecía a la izquierda al payismo. Tenemos que ser muy autocríticos en ese sentido. No le estoy sacando no me estoy sacando ninguna responsabilidad ni al Frente Guazú tampoco. Pero si nosotros estábamos unidos como lista, si éramos, como pasó en Asunción, Joana Ortega ganó en una alianza donde estaban los liberales, estaban los del PDP, los del Partido Febrerista, era una lista que todos los que eran más o menos del tercer espacio y del segundo, como es el Partido Liberal, iban a votar. Así tendría que para mí, y nosotros intentamos mucho, que sea así, pero no lo logramos, ¿verdad? Ya lo el Frente Guazú corre el mismo riesgo que ya pasó el Encuentro Nacional cuando desaparece Sena Caballero Vargas, se desinfla. Sí. Cuando desaparece Lino Oviedo, 1C se desinfla. Sí. Cuando desaparece Fadul, Patria Querida se desinfla. Sí. Corre el mismo riesgo. Yo creo que corre el mismo riesgo. Por otra parte, confío mucho en que ahora también... el caso de Lugo, que claro, y por eso. Exacto, sí. En que Joana Ortega, Esperanza Martínez puedan desarrollar una nueva forma de liderazgo que también le dé una nueva dinámica al Frente Guazú, ¿verdad? Porque hay como un cambio ahí de las figuras muy importantes. El gran ganador no Descartes ahora. Y sí, yo creo que sí. Eso la gente tiene que ser consciente, ¿verdad? Acabamos de votar a un significativamente corrupto porque Santiago Peña es su empleado, ¿verdad? Sí, pero... ¿Qué incidió entonces la embajada americana con estas designaciones a estas personas que luego el pueblo le levanta el dedo acusador a la embajada y vota por estas personas, por Santi y por Cartes indirectamente? La verdad que creo que Estados Unidos tiene demasiada influencia en la política paraguaya, ¿verdad? Tiene luego una de las embajadas más grandes de América del Sur, acá en Paraguay creo que es la más grande. Pero no le incidió, no desmotivó a la gente paraguaya. No, porque quizás esa fue también su estrategia. Yo no creo que ellos estén muy lejos de lo que querían conseguir, ¿verdad? Quizás su estrategia era debilitarle, no matarle. Habrán llegado a algún tipo de acuerdo seguramente también. Y porque finalmente, ¿cuál es el partido que hizo todo lo que la embajada quiso toda la vida, por lo menos los últimos 70 años? Ni siquiera relaciones con la República Popular China tenemos, ¿no es cierto? Que hasta los ojeros y los ganaderos quieren que tengamos esas relaciones y no tenemos. ¿Y por qué? Porque el Partido Colorado no está en función a lo que son sus idearios. Mi abuelo, por ejemplo, era colorado, es combatiente de la guerra del Chaco, ayudó a construir la seccional de su barrio.
vivió toda la vida en la pobreza, no. Ese tipo de personas honestas que siguen ideales, esas no gobiernan en la ANR. Lastimosamente es una cúpula mafiosa que hace lo que la embajada quiere y bueno, ahora otra vez. Seguramente vamos a ver. Lo que sí me parece que es un gobierno que gana con amplia diferencia, que puede hacer lo que quiere porque tiene mayoría en diputados y en senadores, pero que al mismo tiempo tiene esa debilidad. No creo que sea muy estable, que sea un gobierno estable. Ya lo vivimos en la última etapa del estronismo, ¿verdad? Cuando la embajada le retiró el apoyo y también en el caso de Cubas Grau. Pero Mercedes, vos ves, es decir, es muy difícil predecir, ¿verdad? Sí, muy porque difícil. hay cambios y recambios, ¿verdad? Pero vos ves más bien que puede ser un gobierno débil o un gobierno fuerte. No, un gobierno débil yo creo que va a ser. Inestable sobre todo. Inestable. Sí, no creo que tenga... Como el tiempo. Por la influencia de Cartes. Sí, y sí, por la presencia de él que, aunque haya llegado a un acuerdo con Estados Unidos, no sé si lo habrá llegado o no, ya lo sabremos muy pronto seguramente, tiene ya acusaciones muy graves en contra, ¿no es cierto? A Estados Unidos le afectan los negocios que él hace, los negocios ilícitos, en los cuales le acusa a Estados Unidos que está a Cartes, ¿verdad? Le afecta, entonces no creo que sea estable el gobierno por más de que tenga mayoría. ¿Y te parece que con el nuevo gobierno habría, digamos, una justicia más justa, valga la redundancia de palabras, una fiscalía más libre? Bueno, ahora se acaba de elegir al fiscal general del Estado, ¿verdad? Nosotros teníamos mucha confianza, tenemos confianza moderada en que va a ser muchísimo mejor que Sandra Quiñones, que era totalmente funcional al cartismo, pero en el Paraguay pesa mucho el poder ejecutivo, ¿verdad? Y acá tenemos dos poderes ya en manos del cartismo casi prácticamente, ¿verdad? Vamos a ver cómo, la verdad es que no entré todavía a mirar cuántos de la ANR son cartistas y cuántos son, qué sé yo, no cartistas, vamos a decir, pero realmente tiene mucho peso. Tengas dos poderes así que te permitan esa gobernabilidad, tiene mucho peso para que puedas hacer lo que quieras en la justicia, inclusive hacerle, si no te gusta al fiscal, hacerle un juicio político, ¿verdad? Realmente el escenario interno en Paraguay va a tener todas esas... digamos, ese control de un cartismo que está golpeado también por este tema de la embajada al mismo tiempo. Así como Frente Guazú fue una hecatombe en las elecciones, también le fue muy mal a Patria Querida. Sí. ¿Qué le pudo haber pasado Sí. en el Senado? Bueno, yo creo que Patria Querida realmente defiende intereses de una minoría total y eso le pasó factura, porque por más que haya personas de recursos económicos elevados, la postura de Zavala y otros que era ya muy de derecha ya no... desalojo de indígenas en Paraguay casi nadie está de acuerdo, excepto ellos, entonces ya era muy chocante, yo creo que les pasaron factura por eso. Se nos fue el tiempo, Mercedes. Nos hubiera gustado seguir conversando, pero se nos va el tiempo, así que te agradecemos mucho tu presencia esta noche y por supuesto seguiremos conversando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien. Gracias, Mercedes. Ha sido todo por hoy, será hasta el próximo lunes cuando a las 21:30 acá desde Unión TV, digamos buenas noches con La Noche Menos Pensada. Hasta el lunes. Hasta luego.